Bienvenidos, Dios los bendiga. Bienvenidos a todos a esta masterclass. Qué bueno poder verlos, conocerlos también, algunos ya nos conocemos, de otras masterclass, de otras clases. Bueno, muy bien, Dios los bendiga mucho. ¿Están listos para conocer más sobre la Navidad? A ver de dónde nos están viendo. Ahí de Paraguay nos están viendo. ¿De dónde más? A ver, pongan ahí en el chat rápido, así podemos leer de dónde nos ven. Muy bien. ¿De dónde están conectados? Bien. Bueno, el propósito de esta clase, vayan poniendo, pongan ahí en el chat y vamos viendo y vamos leyendo de dónde nos están viendo. El propósito de esta clase, les decía, es poder ver qué son los mitos detrás de la Navidad y poder ver también cuáles son aquellas verdades que tiene la Navidad y obviamente las buenas tradiciones y cuáles cosas también no tendríamos que darle tanta trascendencia en estas fechas. A mí como profesor, durante años me viven preguntando qué hago con esto, qué hago con lo otro en la Navidad, y por eso vamos a hacer un resumen en esta noche de todas aquellas cosas que por ahí nos hacen ruido de estas Navidades y poder descartar lo malo, ¿no es cierto? Desechar lo malo y poder retener todo lo bueno de esta Navidad que también tiene muchísimas cosas buenas. Así que los invito a que podamos comenzar esta clase con una oración. Vamos a entregarle este tiempo también a Dios, que Él es el único digno de poder dar toda gloria, honra, honor y poder. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, que podemos ahora tener con mis hermanos este interés detrás de lo que es la Navidad, Señor. Señor, queremos exaltarte a vos, Señor, en esta clase y queremos que vos seas el único digno de ser adorado en este tiempo. Señor, por eso te pido que derrame de tu más rica bendición de todos nuestros hermanos, donde estén conectados, de aquellos que se están conectando todavía, y te pedimos, Señor, de que podamos disfrutar de este tiempo juntos. Te damos gracias, Señor, y oramos y encomendamos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo voy a compartir, ustedes en el chat pueden, ahí están poniendo algunos de donde nos están viendo, dijimos Paraguay, Olavarría, Monte Grande, muy bien, qué bueno, ¿eh? Eh, Ustedes van a poder en el chat, si quieren hacer preguntas, a medida que vamos dando la clase, y yo voy viendo las preguntas que hay y voy a tratar de ir respondiéndolas también, ¿sí? No creo por ahí que pueda responder todas, porque como vemos, tenemos varios temas que tratar y bueno, es bastante lo que tenemos que ver, ¿sí? Ahí también siguen poniendo de Santa Clara del Mar, de Liniers. Bueno, qué lindo todos los que se van conectando. Bien, vamos a comenzar. Voy a hacer una presentación. Ok. Bien, masterclass entonces, mitos y verdades de la Navidad. Mi nombre es Adrián Anicas, soy magíster en capacitación teológica y ministerial y también pastor, ¿sí? Pastor de la iglesia Alianza Liniers. Vamos entonces a comenzar esta clase, mitos y verdades de la Navidad. Primero tenemos que ver y despejar qué es un mito, ¿sí? ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional, a menudo sagrado,
que contiene relatos fantásticos, protagonizados por dioses, semidioses, héroes o criaturas fantásticas con poderes no naturales. ¿Sí? Entonces eso es lo que es un mito. Y dijimos que detrás de estas fechas de la Navidad se esconden también algunos mitos que nosotros lo tomamos como tradiciones. Entonces, debemos ver también qué es una tradición. Una tradición es un conjunto de costumbres, creencias, conocimientos, ritos y prácticas que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad o un grupo familiar o una cultura, identificándolos y dándoles un sentido de pertenencia y continuidad con su pasado. Estas prácticas, que pueden ser orales o escritas, aportan valor cultural, social o espiritual. Y aunque son estables, pueden evolucionar y adaptarse con el tiempo. Bien, dentro de las Navidad y de estas fechas vamos a encontrar, como les decía, muchos mitos, pero también vamos a encontrar muchas tradiciones. Y de eso vamos a ver qué es lo bueno de la tradición de la Navidad. ¿Qué es una verdad? Porque nosotros vamos a filtrar todas estas cosas en una sola y absoluta verdad. Una verdad absoluta es una afirmación universal, inmutable y permanente, que es válida en todo tiempo, lugar y circunstancia, sin depender de la opinión, cultura o contexto, a diferencia de las verdades relativas. En este tiempo se habla mucho de la verdad, pero relativa. La verdad relativa son condicionales y subjetivas. Para los hijos de Dios, la Biblia es la verdad absoluta e infalible. Es la norma o regla de nuestras vidas. Entonces, no hay verdades relativas. Por eso nosotros vamos a filtrar todas las cosas que podamos ver de estas Navidades, que son mitos, que son tradiciones, pero la vamos a filtrar por la única verdad que un hijo de Dios debe seguir. Nosotros los creyentes tenemos una sola y absoluta verdad, y es la palabra de Dios, que es absoluta e infalible, es nuestra norma o regla de vida. ¿Están listos? Es por esto que debemos filtrar la Navidad desde la verdad de la Biblia, de lo que es una sana tradición y lo que es simplemente un mito. Desde la verdad podemos tomar las sanas tradiciones y descartar los mitos. Etimología de la palabra Navidad. Es lo primero que vamos a ver. ¿De dónde sacamos esto de la palabra Navidad? La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Se deriva del verbo nascor o nacer y se refiere específicamente al nacimiento de Jesucristo. Ustedes habrán sentido que también en inglés es Merry Christmas. Se traduce Feliz Navidad, pero es la traducción justa es la misa o misa de Cristo. ¿Sí? Entonces, todo lo relativo a lo que es la palabra Navidad tiene que ver únicamente con el nacimiento de Jesucristo. Ese es el verdadero sentir de esta palabra y el significado que se le ha dado por trascendencia en los siglos y en la historia desde que se nombró la Navidad. Tiene que ver con el nacimiento de Cristo, con el nacimiento de Jesús. Pero, ¿cuándo nació Jesús verdaderamente? ¿Estamos en las fechas correctas para celebrar lo que es el nacimiento de Jesús? Vamos a ver, la fecha tradicional es el 25 de diciembre, ¿sí? Estamos a días de celebrar la Navidad. La fecha aproximada, según conclusiones, relatos y relatos bíblicos, es septiembre.
la fiesta hebrea de Sukkot. Vamos a ver un poco esto. En el mes de septiembre es el mes de Sukkot y se celebra también el Año Nuevo judío como conmemoración de la creación de la humanidad. Eso es lo que se celebra en las fiestas de Sukkot y en el Año Nuevo judío. Pero al no tener una fecha exacta, ya que Jesús no dejó órdenes de conmemorar su fecha de nacimiento. Es más, los judíos no tienen esa costumbre y esa tradición. Entonces no nos dejaron la tradición o la costumbre o la orden de poder conmemorar una fecha específica de cuando Jesús nació. Tampoco lo hicieron los apóstoles, tampoco lo hicieron los padres de la iglesia del primer siglo y del siglo II. Es que sigue la tradición. Entonces, ¿por qué tenemos esta tradición? Bueno, esta tradición fue impuesta por Constantino y el Papa Julio I, que dejó como fecha para poder conmemorar el cumpleaños o el aniversario del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Allí entonces tenemos quienes han puesto esta fecha en nuestros calendarios. Constantino, que fue el emperador que se convirtió al cristianismo, y uno de los primeros papas, que es el Papa Julio I. Entonces, ¿cuándo se comenzó a celebrar la Navidad? Luego del concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo, donde se oficializa la tolerancia religiosa. ¿Qué significa eso? Que se termina la persecución a la iglesia cristiana. Hasta el momento, la iglesia cristiana era perseguida. El emperador Constantino saca un edicto que pone fin a la persecución, dando derechos a cristianos, como por ejemplo construir sus primeros templos. Los cristianos no contaban con templos para celebrar sus reuniones. ¿Sí? Los cristianos se juntaban, como bien la Biblia muestra, en casas, y cuando dice que iban al templo, iban al templo judío. ¿Pero a qué iban al templo judío? No a hacer reunión, sino que iban al templo judío a predicar el Evangelio. Y ahí es donde había milagros, donde había sanidades, y entonces se predicaba el Evangelio en el templo. Luego entonces, del 381, comienza entonces a poder la iglesia cristiana a edificar sus propios templos. ¿Sí? Al ver libertad en las liturgias, se comienza también a poder tener sus propias celebraciones. Pero ¿cuándo se ponen esas celebraciones? ¿Cómo hacían para poner celebraciones cristianas dentro del calendario que ya estaba romano? Bueno, las celebraciones en el calendario romano, que es el calendario romano juliano, que es en el 46 antes de Cristo. Este calendario ya estaba, el que nosotros usamos contemporáneamente, ya estaba en el 46 antes de Cristo. El calendario juliano fue una reforma mayor para corregir algunos problemas que tenían los calendarios anteriores. Por ejemplo, los calendarios anteriores tenían nada más que 10 meses. Entonces, el calendario juliano lo que hizo fue agregar los meses de enero y de febrero, por ejemplo. Y introdujeron el año solar, los 365 días, punto 25 días. Y ahí están los bisiestos. Entonces, todos estos problemas se solucionaron en el calendario juliano, en el 46 a.C. Entonces, este calendario se alinea con el año moderno y usándose también en la época de Jesús. ¿Sí? Los judíos también usaban su propio calendario, pero este calendario también circulaba a la par, en épocas de Jesucristo también.
En el año 381, lo que se hace después del 381 es empezar a poner algunas fechas tradicionales de los cristianos en el calendario romano juliano. Los romanos celebraban en ese calendario el año solar. Constantino, el emperador, que vamos a decir, no lo sabemos, Dios sí lo sabe, se convirtió al cristianismo o a Jesús. Algunos dicen que Constantino se convirtió a la política y era muy político, y de ahí el Imperio Romano comenzó a ser más político que nunca, ¿sí? Pero bueno, eso lo juzgará el Señor a Constantino. Pero Constantino había sido seguidor del culto al Sol Invictus, una deidad solar, antes de conocer a Jesús. También se acuñaron monedas como con el Sol Invictus que circulaban en el imperio. Que eso antes de la muerte del emperador en el 337 después de Cristo, Constantino se dio la fecha del 25 de diciembre, donde se celebraba, la tradición decía, al Sol Invictus, la cedió esa fecha para que se pueda celebrar las fechas cristianas y puedan poner allí fechas conmemorativas cristianas. El Papa Julio I, en el 350 después de Cristo, no perdió tiempo y propuso cambiar esa fecha para celebrar el nacimiento de Cristo y así también recibir el Año Nuevo. Quiere decir que desplazó la celebración al Sol Invictus, que celebraba justamente la venida del Año Nuevo, la desplazó para poner el Papa Julio I la fecha cristiana, la que Constantino se dio para poner en el calendario romano. ¿Está bien? Entonces allí es como encontramos que existe en una fecha la Navidad. Aquí está entonces, los culpables son Constantino y el Papa Julio I. ¿Cuándo nació Jesús entonces? ¿Sí? Nació en diciembre. ¿Cómo se conmemora la fecha? Fue en diciembre el nacimiento de Jesús. Es más, el 25 de diciembre fue el nacimiento de Jesús. Vamos a ver eso. Teniendo en cuenta el relato de Lucas 1 y el relato de Lucas 2, el censo solo se hacía en primavera o verano. Encontramos un censo en el relato. Bueno, los censos se hacían en primavera o verano. Esas eran las fechas donde se podían hacer los censos, porque las personas tenían que trasladarse. Bien, los pastores sacaban el rebaño también en primavera y verano, y nosotros encontramos en los relatos de Lucas, encontramos que había pastores que fueron a ver el nacimiento de Jesús. Entonces, también si había pastores, vemos que la posibilidad de fecha o de mes es también primavera o verano. La visita de María a Elizabeth con 6 meses de embarazo indica que Juan nace en marzo, abril, que es el mes de la celebración judía del Nisan. María estaba de 4 meses. Siguiendo los 5 meses restantes, nos da el mes de la Torá, de Tisri. Esto es en las fiestas y celebraciones judías. Y que es justo eso en las fiestas de Sukkot. Fiesta de las cabañas, la protección de Dios en los 40 años del desierto. Eso es lo que se celebraba en la fiesta de Sukkot, que era próximo, antes, perdón, y enseguida venía el Año Nuevo. Entonces, lo más probable que la fecha que se celebran es en septiembre del calendario romano. Aunque estas fechas se sitúan correctamente
en el 4 antes de Cristo, porque aquí cuando pusieron las fechas también, Dionisio, ¿sí? Otro monje también de la Iglesia Católica, también puso mal la fecha del nacimiento de Cristo para darle conmemoración. Lo más probable es que la fecha correcta del calendario que nosotros tenemos son 4 años antes de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se registra la muerte de Herodes, que está registrada históricamente, y también están registrados los censos. Si nosotros vamos a registrar, a buscar el censo dentro de las fechas que nosotros tenemos, no lo vamos a encontrar. Pero si vamos unos años antes, sí encontramos el censo. Entonces, ese error de cálculo se debe a este monje, a Dionisio el Exiguo, en el siglo VI, que estimó mal el año del primer siglo o el comienzo del siglo después de Cristo. Bueno, el calendario ya estaba demasiado extendido para corregirlo, ¿sí? Así que no queda registros oficiales de la matanza de los niños, por ejemplo, pero sí la Biblia relata la huida a Egipto, luego de la visita de los magos. Y ahí tenemos otro antecedente que podemos tomar, la visita de los magos. Lo vamos a ver más adelante. Un tiempo después del nacimiento de Jesús, los magos estudiaban los astros también en primavera y el verano. ¿Se dan cuenta? Entonces, como verdad, podemos decir, por toda esta información, esta recopilación de información bíblica y externa, podemos afirmar que el nacimiento de Jesús no ocurrió en diciembre, sino que ocurrió en septiembre. Primera verdad, entonces, que allí podemos tener como fecha del nacimiento de Jesús. En septiembre, como tradición, los cristianos podemos memorar o conmemorar la celebración como, a ver, una excusa, el 25 de diciembre. ¿Está bien? O sea, podemos celebrar una fecha. ¿Para qué? Con la excusa de predicar el Evangelio de Cristo a aquellos que aún no lo conocen y siempre recordando que la Navidad es Jesús, más allá de una fecha específica de su nacimiento. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sí tenemos que tener en claro estas cosas. Entonces, como verdad, podemos tener en claro que el nacimiento de Jesús no es el 25 de diciembre, esa es una fecha de tradición que se ha puesto, pero sí podemos afirmar que el nacimiento de Jesús fue en septiembre, el siglo cuarto, 4 años antes de Cristo. ¿Está bien? Esto nos queda entonces como verdad por toda la recopilación que hemos tenido. Bueno, más allá de la fecha, dijimos, podemos celebrar esta Navidad, obviamente, siempre recordando lo que es esta Navidad. La Navidad es Jesús. Y vamos a ver eso ahora. ¿Qué sí y qué no de las tradiciones y mitos de la Navidad? ¿Cuáles son los sí y cuáles son los no? Entonces, para poder celebrar como hijos de Dios y de manera cristiana estas Navidades. ¿Cuáles son entonces las tradiciones que puedo seguir, que son buenas? ¿Cuáles son los mitos que tengo que descartar de esta Navidad? ¿Y cuál es una verdad absoluta que yo tengo que resaltar en estas fechas? Vamos a ver eso rápidamente. A ver, vimos que la Navidad, aunque la fecha no es correcta, es una tradición que nos sirve como excusa para predicar. ¿Está bien? Pero ¿qué de la forma de celebrarla? ¿Cómo hacemos para poder celebrar una correcta Navidad? Arbolito sí, arbolito no, Papá Noel sí,
Papá Noel no. A ver, los voy leyendo en el chat, ¿eh? Regalos sí, regalos no. Brindis sí, brindis no. Bueno, vamos a ver todo esto. Sí, vamos a ver rápidamente. Vamos a ver estos, con qué nos quedamos de todo esto y qué cosas podemos sí exaltar a Dios en esta Navidad. ¿Vamos? ¿Se animan? Vamos a comenzar entonces por el árbol navideño. ¿Les parece? A ver, ahí está el arbolito. Bien, ¿cuál es la tradición de este árbol? El árbol navideño tiene raíces paganas en Europa, donde se usaban árboles de hojas perenne para celebrar el solsticio de invierno, simbolizando vida, como el Yggdrasil nórdico o dios del sol, y también el dios de la fertilidad. Atentos a eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque para simbolizar esto, colgaban testículos de becerros en sus ramas. ¿Está bien? O sea, esto es la raíz que tiene el árbol de Navidad que nosotros hoy conocemos. Esta es la raíz pagana del árbol de Navidad. Pero ¿cómo es que llega a convertirse en un árbol navideño? Fue en Alemania donde se fusionó con el cristianismo, con misioneros como San Bonifacio, 764 después de Cristo, reemplazando robles sagrados por abetos, por pinos. O sea, reemplaza el árbol que era pagano, el de roble, por pinos. ¿Por qué? Porque el pino representa la vida eterna por su duración. El pino está verde todo el año. Entonces, ese toma el mismo símbolo, pero lo transforma en un pino, que representa ahora el pino la vida eterna. Bueno, lo adorna, pero lo adorna con manzanas, que representaba o simbolizaba el pecado, y con velas, que representaba la luz de Cristo. Esto se popularizó en el siglo XVI. ¿Sí? En el siglo XVI, el árbol de Bonifacio se comenzó a popularizar dentro del cristianismo, cambiando entonces la raíz pagana que tenía el árbol. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo la fecha de diciembre también desplazó una fecha que se usaba para el paganismo, para dioses que no tenían nada que ver con el cristianismo, y esto lo mismo, de manera para contrarrestar el paganismo es que se hace este árbol de Navidad, ¿sí? Bonifacio en el 764 después de Cristo. Avanzamos. Con el tiempo se reemplazaron las manzanas por bolas y moños y luces obviamente artificiales que representaban el fruto. Las bolas, ¿sí?, que ustedes ven en el árbol, representan el fruto del Espíritu Santo, que nosotros vemos en Gálatas 22-23. Bueno, cada bola del árbol obviamente es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Está bien? Cada bola del árbol representa un fruto o el fruto del Espíritu Santo, y cada bola entonces es la paz, el gozo, el amor, etc. Los dones del Espíritu, como el carisma, el regalo que Dios nos dio de su poder, de su esencia, que nosotros lo encontramos en 1 Corintios 12 y en más lados de la palabra, los dones y ministerios, se representan entonces también con moños y cintas, que también las cintas
representan la unión de la familia. ¿Está bien? Entonces, tenemos allí las bolas en el arbolito, los que representan los frutos, los moños que representan los dones y las cintas que representan entonces también las familias. Agregándole una estrella en la punta del pino que simboliza la estrella que guió a los magos de Oriente. ¿Está bien? Entonces vemos que todo esto está simbolizando y representando algo completamente cristiano y también lícito de representar, más allá del paganismo que tiene como el comienzo, ¿no es cierto?, de dónde se saca la imagen de este árbol que se transforma en el árbol de Navidad, de nacimiento de Jesús. Bueno, esta tradición, obviamente entonces es extraída de un mito pagano, con buenas intenciones, que se redimió para representar el nacimiento y la obra de Cristo. ¿Hasta ahí estamos? Los leo ahí en el chat, lo voy leyendo. Cualquier duda, ustedes me van diciendo. Bien, me comparten el link para una amiga, ya está compartido. Bien, si tienen dudas, si tienen preguntas, ustedes me las van haciendo ahí por el chat. Avanzamos entonces. ¿Qué de la tradición entonces de armar el arbolito de Navidad tiene lugar al 8 de diciembre de cada año? Bueno, esta fecha tiene una clara referencia también por la Iglesia Católica Apostólica Romana, como sucede con el resto de las costumbres que estuvimos viendo recién, ¿no es cierto?, navideñas. Aquí el Papa Pío IX fue quien estableció esta fecha en 1954, que se declaró esta fecha por ser el día de preservación de la Virgen María. Hasta acá vamos entonces, acuérdense que nosotros estamos viendo qué costumbres, qué tradiciones y qué mitos tenemos que dejar y cuáles otras tenemos que descartar. Veamos esta entonces de la fecha que se comienza a armar el arbolito. Esta fecha se dedicó a la Virgen María. Bien, en la noche del 24 de diciembre, es decir, la Nochebuena, la tradición dice que es el momento de colocar la estrella de Jesús en la cima del árbol de Navidad, simbolizando la guía de los Reyes Magos del Oriente, que visitó a Jesús tiempo después de un mes aproximadamente de haber nacido. Eso lo encontramos también en Mateo y Lucas capítulo 2. El 7 de enero es el día en que ya se puede quitar el árbol de Navidad de esa casa, previo a nuevos regalos, ¿sí?, que simbolizan los que le trajeron los reyes a Jesús. ¿Está bien? Bien, hasta acá. Entonces, las fechas tradicionales de armado, la verdad nosotros como cristianos, no católicos, apostólicos, romanos, podemos obviarlas, los que no festejamos o celebramos o veneramos, ¿no es cierto?, el día de la Virgen María. Como sabemos, nosotros respetamos completamente a la Virgen María como madre de Jesús, pero no tenemos veneración con ella. Así que esta fecha la podemos también, como tradición, obviar. La de los regalos, ahora lo vamos a ver un poquito más con profundidad, porque hay dos fechas de regalo. Una es el 24 de diciembre, Nochebuena, y la otra es en la fecha de Reyes, ¿sí? El 5 de enero. Entonces, ahora vamos a ver este tema también de esto de los regalos. Y de colocar la estrella también. Son tradiciones que la verdad no tienen mucha trascendencia, significancia en nuestra creencia como cristianos, ¿sí? No tiene
una tradición, digamos, hecha como para poder seguir. Muy bien. Claudia dice, ahora los católicos, dijo el Papa que no se venera a María, pero recién aclaró este año. Bueno, mejor. Bien, avanzamos. Como vemos, la tradición del árbol de Navidad está lleno de simbología que fue tomada de mitos paganos, ¿verdad? De costumbres, mitos, y se han hecho tradiciones dentro del cristianismo. Pero se transformaron, o sea, fueron transformados en simbología del cristianismo con la intención de contrarrestar estas costumbres paganas. Algunos problemas con estas tradiciones. Vamos a empezar a ver, ya empezamos con algunos problemitas, ¿sí? Para que nosotros podamos estar atentos a celebrar una verdadera Navidad. Como vimos, con la fecha no tenemos mucho problema. Nosotros sí sabemos la fecha verdadera, pero con la fecha del 8 del 12, donde la Iglesia Católica Apostólica Romana conmemora a la Virgen María, los cristianos no conmemoramos esa fecha, ni veneramos a la Virgen María, ni a ningún santo. ¿Está bien? Eso los cristianos no lo hacemos. Entonces ahí encontramos un problema de esta tradición. Lo segundo es la estrella de 5 puntas, que algunos indican que también es usada por el satanismo. Bueno, eso es relativo también en lo que es la estrella, si es de 5 puntas, si no es de 5 puntas, ¿está bien? Lo que sí que ahí nosotros tenemos que siempre buscar, como dijimos, una verdad absoluta, ¿no es cierto? Tenemos que buscar qué dice la palabra de Dios de todo esto. Bien, la palabra de Dios obviamente no nos manda a venerar ningún santo, ni tampoco menos a rituales que se asemejen con el satanismo. Lo tercero es la primer tanda de regalos, que representa la gracia. La primer tanda de regalos, que es en Nochebuena, representa la gracia, la salvación, los frutos, los dones, por eso son todos regalos que Dios le dio a los cristianos, a los creyentes, a cada hijo de Dios. ¿Sí? Pero según la tradición se hacen regalos justamente en Nochebuena por eso. Entonces, el problema está en quién entrega los regalos. El regalo lo entrega un tal Santa Claus. ¿Sí? Y en la segunda tanda son los mismos Reyes Magos que traen los regalos, por tradición, por costumbre, ¿verdad? Esto puede interpretarse en alguna manera como, cuidado, espiritismo, ya que ni santos, ni reyes, ni ninguna persona que pasó a otro plano tiene permiso de estar en el plano natural. Y esto sí ya es algo espiritual, que debemos tener cuidado, debemos contemplarlo si queremos celebrar una verdadera Navidad. Por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro queda clara la enseñanza del plano que están los que murieron, sin y con Dios. Lucas 16, 19, 31 dice que el rico está en un estado sin salvación y sin poder tener comunicación con lo natural. ¿Está bien? Entonces, aquellos que han partido a otro plano ya no pueden estar en contacto con este plano. Sea santo, haya sido lo que haya sido en la tierra. ¿Está bien? No puede tener conexión con este plano. Si no tiene conexión con este plano, ¿quién cree que tiene conexión cuando nosotros invocamos a ciertos nombres o a ciertas personas? ¿Está bien? Entonces tengamos cuidado con esas cosas. Bien, Lázaro está en el seno de Abraham, según esta parábola. Un estado de paz y seguridad y salvación del Antiguo Testamento. Pero tampoco tiene permiso para estar en este plano. ¿Está bien? Ninguna persona que ya pasó a otro plano espiritual no puede estar en el plano natural.
Entonces, en el Nuevo Testamento, que estamos hablando ahora, después de Cristo, el estado después de muerte para los creyentes es un estado de descanso hasta que Cristo vuelva en su segunda venida y resucite en Él o resucitemos en Él por la eternidad. Los que mueren también ahora, en este tiempo, tampoco tienen permiso de estar en este plano, ni tampoco nos escuchan, ni tampoco es de hacerle plegarias o hacerle rezos o hacerle a los muertos, no tiene ningún tipo de sentido porque no escuchan, están en un plano completamente que no se puede estar comunicando con este plano natural. ¿Se entiende? Entonces tengamos mucho cuidado a quién invocamos, porque eso, hablar con un muerto o invocar personas que están muertas, atraen obviamente espíritus, demonios detrás de todas esas cosas. Entonces tengamos cuidado con este tipo de tradiciones. Bien, avanzo, leo el chat. Algunos cuestionan la estrella de 5 puntas. ¿Y qué opina? Ahí ya hablamos de la estrella de 5 puntas, que dijimos que algunos lo usan en el plano del satanismo, ¿sí? La estrella de 5 puntas. Por eso les digo, nosotros la simbología que le estamos dando es otra, pero tengamos cuidado también con ese tipo de cosas para saber para qué es usada la estrella de 5 puntas. Las familias toman o justifican esto como incoherencia de los niños. Me imagino que debe ser de el plano de invocar o esperar a Santa Claus o los Reyes Magos, ¿sí? Pero es peligroso, como les decía, este tipo de prácticas. Estamos en la línea del espiritismo, entonces tengamos cuidado con estas cosas. Bien, avanzamos. Ahora lo vamos a seguir viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a meter entonces, ¿qué hacemos con Santa? ¿Qué hacemos entonces con Santa? Ah, de inocencia, dice, no de incoherencia, de inocencia, sí, está bien. Este, pero ojo con qué le instruimos a los niños en nuestro camino. ¿Sí? Nosotros como creyentes tenemos que impartirles la verdad a los niños. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ver qué hacemos. Por eso acá está la pregunta, ¿cómo nos comportamos entonces? ¿Qué hacemos con Santa y los Reyes Magos? ¿Sí? Vamos a ver entonces eso. ¿Avanzamos? Bien, ahí tenemos entonces lo primero. Ahí dice Santa Cruz, en este momento está diciendo, "Shh, no me quemes". ¿Sí? Esta tradición de Santa contiene las 3D: distorsionar, distraer y desviar de la verdad. Y nosotros dijimos, como creyentes, nos tenemos que basar toda nuestra vida en una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Y Santa Claus lo que está haciendo es desviar, distorsionar y distraernos de la verdad. Entonces, ¿quién es Santa Claus? Vamos a conocerlo un poco. ¿Quién es Santa Claus o quién es Papá Noel, como lo conocemos mejor? Bien, aquí lo tenemos. El antepasado de Papá Noel es Nicolás de Mirra, luego conocido como San Nicolás de Bari, del siglo III. Su familia tenía una excelente posición económica y eran devotos cristianos, pero sus padres fallecieron víctimas de la peste negra. Siendo Nicolás adolescente, el joven heredero donó toda su fortuna a los más necesitados en una de las primeras Navidades y se dedicó al sacerdocio en la actual Turquía, lo que es hoy Turquía. Bien, la deformación de San Nicolás a Santa Claus o Nicolaus se debe a una fábula del escritor Washington Irving en 1783 a 1859. En su obra, la historia en pantalones cortos, que satiriza, entre otras cosas, a la enorme colonia holandesa de Nueva York, que convierte a Santa Claus o San Nicolás o San Nicolaus
en el padre de la Navidad, o sea, Papá Noel. ¿Está bien? O sea, sale de lo religioso, de lo que es lo religioso, este San Nicolás de Bari, ahora se transforma en algo más satírico, ¿sí? En algo más como una leyenda de una sátira. Y ahora es el padre de la Navidad. De ahí es que es Santa Claus o Papá Noel. Vamos a ver algunos atributos que se toma este Papá Noel, esta sátira. Bien, esta sátira que se volvió tradición y casi algunos la confunden con religiosidad también. ¿Por qué? Porque Santa Claus es una persona o alguien inmortal. Es omnisciente, es omnipresente. Nadie lo ve, pero él siempre está. Otorga bendiciones a los niños, regalos. Lo ayudan duendes, ¿sí? O sea, seres mágicos. Lo trasladan en renos voladores. Provienen del nórdico. Y esto nos recuerda, el nórdico nos recuerda la primera historia mística, ¿se acuerdan? De los Ixtadril. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Los que habían tenido el árbol grandote de roble y que colgaban. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Bien. ¿De dónde entonces sale el árbol pagano? Y allí también entonces tenemos a Papá Noel como tradición. Bien. Año a año, Santa Claus o Papá Noel se le atribuyen estos atributos que solo le pertenecen a Dios. El sincretismo religioso y el personaje poco a poco se adueñaron de la Navidad. Papá Noel es una tradición de la Navidad mística, que se tomó atributos que solo le pertenecen a Dios y no tienen nada que ver con el sentir de la misma. No engrandece para nada, Papá Noel, el nombre de Jesús. Más bien, dijimos, lo distorsiona, trata de distraer o de desviar la verdad. ¿Está bien? Obviamente siempre es bueno recibir y hacer regalos. Nuevamente podemos tomarlo como una buena excusa para celebrar a Jesús, hacer un regalo o también recibir un regalo, ¿sí? Mostrando obviamente amor e interés por otra persona. Lo fundamental es dejar en claro que Papá Noel no es el centro de la Navidad. ¿Está bien? Ni tiene nada que ver con la Navidad. Una vez más, podemos predicar la verdad en amor a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos. Papá Noel no es la Navidad. Papá Noel es una sátira. Papá Noel es un invento. No tiene nada que ver con la Navidad. ¿Sí? Entonces podemos predicarlo y podemos hablar justamente de qué es la verdadera Navidad y por qué no a través de un obsequio que podamos dar a alguien, pero no de parte de Papá Noel, sino de parte, obviamente, de un hijo de Dios que está amando a otra persona y dándole un obsequio. ¿Está bien? Entonces, lo mejor que podemos hacer en esta Navidad, en el momento de los regalos, obviamente también es hablar del mayor regalo que Dios dio a la humanidad. Y ese es Jesús. Podemos hablar, debemos hablar de este mayor regalo que es Jesús. Y no tanto Papá Noel. ¿Y qué de los reyes? Los regalos también de los reyes. Bien, los leo un poquito en el chat. ¿Qué decirle a una persona que sueña con su ser perdido? Bien, está justamente eso, soñando. ¿Sí? Bien, similar a Papá Noel pasa con los Reyes Magos y los regalos, ¿sí? Porque tiene más o menos lo mismo, de distorsionar, de distraer, ¿no es cierto? Bueno, el mito se hace tradición en Alemania y Holanda
en la Edad Media. Cuando se dice que un 5 de enero en una casa pobre es la primera aparición de los Reyes Magos que se presentan con sus nombres. De ahí los nombres que todos conocemos, sí, Melchor, Gaspar, Baltasar, y que uno era Morochi, qué sé yo, bueno, todo eso lo dice la tradición. Pero esta tradición, ¿sí? Este mito, porque es completamente un mito, pues dijimos que los muertos, los santos y todos los que están en otro estado no pueden estar aquí en el mundo presente natural. ¿Está bien? Así que ese 5 de enero no hubo ningún tipo de aparición. Es solamente algo mitológico. Entonces, em, dice que dejaron regalos al lado de los zapatos rotos de este niño pobre. Entonces se comenzó a transmitir esta tradición que se fusionó perfectamente con la Navidad, poniendo como fecha de cierre la celebración del nacimiento de Jesús hasta el próximo año. En América Latina también, aparte de dejar zapatos, se les deja encima pasto y agua para que los camellos se alimenten. Bueno, esta tradición es tan fantástica o de tanta fantasía o tan mitológica como la de Papá Noel. Y ojo, volvemos a resaltar que está al borde del espiritismo. Así que si está al borde de una práctica que nos lleva a algo que a Dios no le agrada, tengámoslo en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué está al borde del espiritismo? Encima, porque es mediante engaños, mediante que se aparecieron estas tres personas a un niño pobre, ¿está bien? Tiene sus sortilegios, se usan ciertos artimañas o elementos de artilugio. Entonces, no deberíamos darle lugar a ciertos espíritus que se manifiestan en estas fantasías o ciertos rituales que se manifiestan ciertos espíritus en estas fantasías. ¿Está bien? Entonces no deberíamos darle lugar. No deberíamos dejar ningún zapato, ningún pastito, ningún nada de eso. Aún en la inocencia de los niños deberíamos, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una acción equilibrada que podemos hacer es leer el relato bíblico de los magos de Oriente con nuestros hijos y como símbolo hacerles un regalo. ¿Está bien? Pero que sepan que papá, mamá le están haciendo ese regalo. ¿Sí? Sabiendo que nuestro mayor regalo se lo damos nosotros a Jesús con nuestra adoración y reconociéndolo a Jesús como el Rey de nuestro corazón. Nosotros tenemos que darle el mayor regalo a Jesús, que es nuestro corazón, nuestra adoración. Y como símbolo podemos darle un regalo a nuestros hijos, pero con la verdad, ¿sí? Con la verdad. Mis hijos supieron esta verdad, obviamente, desde siempre y, y se la fueron trasladando también a sus amiguitos en el colegio, ¿sí? Pero nadie murió por la verdad, ¿sí? Por decir la verdad. Bien, avanzamos. Vamos a ver entonces cuál es la verdad de los Reyes Magos, ¿sí? La verdad sobre los sabios de Oriente. Es muy interesante. Los sabios o magos de Oriente eran astrólogos, que entre otras cosas creían en una profecía que se les había dado 600 años antes de Cristo. Daniel es cautivado en Babilonia en plena crisis de los sabios, ¿sí? O de estos astrólogos. Estaban en crisis. Ustedes pueden leer allí que el rey Nabucodonosor manda a matar a todos los sabios por no interpretar un sueño de Nabucodonosor. Y es Daniel el que interpreta el sueño y así es puesto como gobernador y jefe de los sabios de Oriente. Usted lo puede leer en Daniel 2. En plena crisis de los sabios del Oriente, del reinado de Nabucodonosor, el rey más poderoso del mundo, los iba a matar a todos. Y es cuando Daniel les salva las papas.
interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y al interpretar el sueño de Nabucodonosor, que no podía interpretar ningún sabio de Oriente, entonces lo pone como jefe, gobernador y jefe de los sabios de Oriente a Daniel. El libro de Daniel es un libro completamente profético. Su jefatura sobre los sabios seguramente fue una escuela profética para ellos. Daniel le transfiere las profecías de un rey eterno que vendría. Una de tantas señales serían un astro salido de Israel que los guiaría hasta él, como lo indica Números 24:17. ¿Está bien? Entonces, los sabios se mantuvieron en esto que Daniel les enseñaba como profeta de Dios. Los regalos, fíjense, que hacen los reyes a Jesús son oro, que simboliza la realeza, el incienso, que simboliza la divinidad, la mirra, que simboliza el sacrificio o muerte de Jesús. Entonces esto nos indica que los magos tenían en claro a quién iban a ver y estuvieron esperando la señal de los astros de esa estrella durante 600 años. Entonces sabían perfectamente la profecía que se iba a cumplir según los sabios de Oriente. ¿Se dan cuenta? Entonces esta es la verdad. Y nosotros debemos transmitir esta verdad a nuestros hijos y a quienes quieran escuchar esta verdad. Esta es la verdad de los reyes o los magos de Oriente. Bien, vamos teniendo ya algunas cositas ya más en claro, ya estamos a punto de ir finalizando, pero nos quedan algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, como en las fiestas también hay algunas cosas. Por ejemplo, el brindis. ¿Qué hacemos con el brindis? ¿Están ahí? Bien, vamos a ver qué hacemos con el brindis. El brindis nace de costumbres muy antiguas, desde antes de Cristo. Cuando el rey hacía una celebración, se brindaba con el lema "Larga vida y salud al rey". Por protocolo, el copero del rey probaba el vino antes de ser bebido por rey, para asegurarse de que no esté envenenado. En la Biblia, en verdad, encontramos varias menciones a los coperos. Nehemías, por ejemplo, fue un copero del rey Artajerjes. En Nehemías 1:11 lo podemos ver. El brindis se producía cuando se daba honra al rey. Al grito, como dijimos, "Larga vida y salud al rey". Pero el copero, en esa única ocasión, no podía probar el vino, porque el deseo era mayor que cualquier veneno. Y la bendición a sus fieles, quienes debían beber para recibir esa bendición real. Entonces, cuando el rey iba a hacer la bendición, ¿qué hacía? Chocaba la copa, ¿sí? Chocaba la copa con los que estaban ahí en ese salón, chocaba las copas, pero en realidad era con el propósito de volcar su vino en las otras copas y así asegurarse de que el vino no estaba envenenado, ya que el copero no podía probar ese vino. ¿Está bien? Entonces, el vino que se derramaba en el suelo también lo tomaban mitológicamente como ofrenda a los espíritus. ¿Está bien? Pero en realidad esto era el verdadero sentir del brindis. El brindis era que no esté envenenado el vino, que el copero no podía probar en ese momento, que se le deseaba larga vida y salud al rey. En cuanto al vino o bebidas alcohólicas, también son muy antiguas en el libro más antiguo de la Biblia. Hace referencia al vino en varias ocasiones. Noé, por ejemplo, abusó del vino al punto de alcoholizarse, Génesis 9, 20, 29. Se relaciona el alcohol con la alquimia, que es la práctica, entre otras, de sacar el espíritu del cuerpo.
No podemos negar que el exceso de alcohol nos hace perder los sentidos naturales y la conciencia. Eso es lo que puede dar lugar a otros espíritus también que toman el control de nuestras acciones. Por eso, podemos concluir sobre esta tradición del brindis que podemos levantar una copa en deseos de bendición con algún elemento que no contenga alcohol o no excedernos en el consumo del alcohol, simplemente por mantener el testimonio como cristianos y para no dar lugar a ninguna otra cosa que no sea el Espíritu Santo de Dios que controle nuestras vidas. Efesios 5:18 nos recuerda y nos dice una orden: no se emborrachen. Amén. Están diciendo allí, estas fiestas, creyentes, cristianos, mantengan el testimonio. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. ¿Sí? O sea, el que está alcoholizado, la alquimia, ¿sí? Le da lugar a otros espíritus también. Entonces, la Biblia nos recomienda no emborracharnos, pues perderán el control de sus actos. ¿Qué hacemos entonces? Más bien, permitan que sean el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué del baile? Y ya vamos finalizando, ¿eh? ¿Qué del baile? ¿Qué hacemos con el baile? Porque vieron que en estas fiestas también, como tradición, se arma muchas veces el bailongo. Bien, al igual que el alcohol, los excesos siempre son malos. La Biblia no prohíbe que se beba alcohol, sino que sugiere, como vimos, que se haga sin embriagarnos, que se tome en su justa medida. Jesús, por ejemplo, convirtió el agua en vino en una fiesta, Juan 2, 1, 11. El símbolo de la cena es el vino, de la Santa Cena, que representa la sangre de Cristo. Mateo 26, 27, 28, Pablo recomienda a Timoteo un poquito de vino mezclado con agua, ¿sí? Un poco y mezclado con agua para sus problemas estomacales. Primera de Timoteo 5, 23. Debemos abstenernos de tomar alcohol si tengo una debilidad que me lleva al exceso o si soy un ministro, debo ser prudente, con más razón. Número 6.3, Primera de Timoteo 3.3 nos advierte eso. Si soy un ministro o un líder religioso, ¿sí? Cristiano. Y el bailar, como el vino, no lo prohíbe la Biblia. Culturalmente Israel bailaba como señal de que Dios había cambiado su lamento en alegría, como dice el Salmo 30:11, pero siempre que sea en un ambiente saludable y familiar. No está mal compartir la alegría con nuestras familias sin excesos. ¿Cuáles son los excesos? Sin música que no agrade a Dios, sin ritmos o letras o movimientos inadecuados, ¿sí? Porque allí se pierde entonces lo familiar. Entonces allí, cuando hay exceso de alcohol, cuando hay un ambiente que no está dándole gloria a Dios o agradando a Dios, mejor como cristianos retirarnos a tiempo. ¿Sí? Decir, bueno, hasta aquí hemos compartido, la hemos pasado muy bien, pero llegó el momento de retirarnos. ¿Está bien? Retirarnos a tiempo es bueno y no llegar a eso, a compartir los excesos también, obviamente no nuestros, también de los demás. Bueno, para concluir esta masterclass, la iglesia de Corintios tenía los mismos problemas de sincretismo religioso mezclados con mitos y costumbres y tradiciones que relativizaban la verdad. La iglesia de Corintios tenía los mismos problemas que tenemos nosotros
muchas veces hoy en día. Pero ¿qué le dijo Pablo a los corintios y qué nos dice hoy a nosotros? Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene o no todo me edifica. ¿Está bien? Entonces debemos filtrar las tradiciones, descartar los mitos que no son buenos, que están alrededor de esta Navidad, porque muchas cosas me son lícitas, pero no me convienen adoptarlas para mi vida cristiana. Y tampoco nos van a edificar en nuestra vida cristiana. Primera de Corintios 10, 31, 33 nos dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás. ¿Para qué? Para que sean salvos. Entonces, procuremos, queridos hermanos, que en esta Navidad podamos hacer todo para la gloria de Dios. Podamos compartir con las personas que no son creyentes. Podamos compartir también con la iglesia, con los creyentes. Pero procuremos agradar a todos en todo lo que hagamos, para no buscar nuestros propios intereses, sino para que los demás, aquel que necesita salvación, podamos ser un testimonio viviente de que la Navidad para nosotros es Jesús. Por último, Primera de Corintios 2, 14 y 16, los que tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darles consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Así que en esta Navidad podamos considerar lo que por ahí otros consideran una tontería, no poner en primer lugar a Papá Noel, no seguir ciertas tradiciones como tal cual se sigue en estas Navidades, o predicar a Cristo como la verdadera Navidad. Nosotros los hijos de Dios disfrutamos eso y también lo examinamos todo y lo podemos entender y discernir. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo que nos lleva y nos conduce a toda verdad. Celebremos entonces esta Navidad filtrando el sincretismo religioso y dándole el verdadero significado a la Navidad. La Navidad es y será por siempre Jesús. Gracias por haber estado en esta masterclass. Los espero para aprender mucho más de la palabra de Dios en mis cursos certificados de capacitación teológica y ministerial, que comenzarán en marzo. Ustedes pueden encontrar en mis redes sociales o buscar la página de CTIM, Capacitación Teológica y Ministerial, donde van a encontrar todos los cursos que se estarán dando en marzo, certificados a un precio también excelente, muy accesible. Así que bueno, hasta aquí llegamos con esta masterclass. Le doy gracias a Dios por todos aquellos que estuvieron conectados atentamente, aquellos que
que también tuvieron preguntas, y si hay más preguntas o se quedaron con alguna pregunta, no se vayan del grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque en ese grupo de WhatsApp está mi número también y pueden también preguntarme cualquier consulta que ustedes tengan, pueden preguntarme por privado, no hay ningún problema. Yo trataré siempre de responder y de enseñar todo lo que esté a mi alcance y nos dirija hacia la verdad, que es Jesucristo. ¿Está bien? Bueno, mis hermanos, podemos decir entonces, feliz Navidad. Celébrela como Dios manda, con amor, con paz, con gozo, con alegría, en familia y en mucha, mucha bendición y predicando al verdadero que es Jesucristo, la verdadera Navidad. Dios te bendiga. Gracias por haber estado allí, ¿eh? Nos estamos viendo en la próxima. Bendiciones. Adiós.